presentes, vamos a comenzar nuestra reunión. Mandamos un saludo muy especial desde aquí, desde Jalapa, Veracruz, a todos los hermanos, amigos que nos están viendo en diferentes lugares, también de Veracruz y en diferentes lugares de Colombia, en Bogotá, en Girardot, en Armenia, en La Guajira y en muchos de los lugares que nos acompañan, así como a los hermanos y amigos también del Estado de México, de Estados Unidos y otros lugares que nos han saludado, pues siéntanse todos bienvenidos. Hemos estado abordando un tema importante, creo que hemos abordado el tema del amor, pero lo hemos abordado de una manera diferente. Seguramente sí hablaremos de las características del amor, pero antes hemos querido introducir con muchas porciones de la escritura que nos hagan entender cómo el mundo habla del amor, inclusive en una congregación se puede hablar mucho del amor, es como un tema muy común, ¿no? Debe ser un tema normal, pero a veces estamos muy alejados de entender lo que es el amor y de vivir lo que es el amor. Entonces, creo que de ahí la importancia de este tema, de este ciclo. Quiero leer una porción muy interesante de la escritura para poder comenzar y explicar un poco más de lo que te estoy hablando. En alguna ocasión, a Jesucristo se le acercó un hombre, un intérprete de la ley, en Lucas capítulo 10, en el versículo 25. La escritura dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, aquí dice la escritura, para probarle, ¿no? Primeramente te habla de varias cosas. Uno, que la persona que hablaba con Cristo no era cualquier persona, no era un lector de la Biblia, como hemos comentado, sino era un estudioso y un intérprete de la ley. Pero aquí vemos una mala intención porque le está probando, ¿no? Jesucristo no tiene necesidad de probar nada porque él ya había demostrado quién era, y si él evidentemente entendiese qué dice las escrituras, sabría quién es el que estaba hablando, ¿no? Pero él estaba probando. Y después, en un signo de cierta respeto, le dice maestro, ¿no? Y nos damos cuenta cómo muchos le dicen maestro a Cristo, pero Cristo es más que un maestro. O sea, el maestro es una profesión muy honorable, pero Cristo es más que un maestro, Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos cómo también no entiende con quién está hablando. Y entonces le hace una pregunta bien interesante. Le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La semana estuve acompañando a una familia durante 4 días aproximadamente en una comunidad aquí cercana, desde la persona a punto de morir, compartiéndole del evangelio, la persona después muriendo, compartiendo en su velorio y después en su sepelio, en el cementerio. Y la verdad que un tema que pues a todos nos interesa en ese momento es, ¿estaré preparado para la vida eterna? ¿Estaré preparado para el cielo? Y bueno, gracias a Dios esta mujer se preparó para el cielo. Pero creo que esta pregunta que le hace este intérprete de la ley es muy importante, a todos nos interesa. ¿Haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le responde así. ¿Qué está escrito en la ley? Él sabía que era un intérprete de la ley. Y fíjate cómo le pregunta, en su área, en su campo de sabiduría, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? Y le pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué es lo que lees? Y el intérprete responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, qué maestría de este hombre, ¿eh? Eso está obviamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, y es un compendio de la ley. O sea, este hombre tenía conocimiento, tenía entendimiento, pero entonces Jesús, pues que él no se fía de nadie, sino que él conoce el corazón, le dijo la siguiente palabra. Bien has respondido, bien has respondido. Pero después le dice, haz esto y vivirás. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta? Para vivir conforme a la voluntad de Dios en esta tierra y en la eternidad, esto que tú me respondiste, esto que tú entiendes, esto que está escrito, hazlo. O sea, no solamente lo leas, no solamente lo entiendas, no solamente lo analices, no solamente lo interpretes, hazlo.
Y entonces viene una, no la voy a leer, pero tú lo puedes hacer en casa, viene un precioso ejemplo de lo que es la historia del buen samaritano. Pero si tú te das cuenta, todavía en el versículo 29, el intérprete dice, queriendo justificarse a sí mismo, ¿no? Queriendo justificarse a sí mismo, o sea, no recibió la palabra de parte de Dios. O sea, de alguna manera el hombre, cuando le cuesta entender lo que es la voluntad de Dios, puede decir, bueno, no la entiendo, ¿no? Pero ya después, cuando la entiende y entre más conocimiento, entre más luz tenga la persona, pues va a haber una mayor condenación, porque aquel día, imagínate en el juicio final, que le diga este intérprete de la ley a Cristo en su gran trono, oye, pues es que yo no le entendí. Le va a decir, ¿cómo no? ¿Cómo no lo vas a entender si tú eras un intérprete de la ley? ¿Cómo no si tú eras tan estudioso de la escritura? Y es más, tú y yo nos vimos en la tierra, ¿te acuerdas? Y en la tierra tuvimos este momento y yo te dije algo, no te fíes de tu conocimiento, no te fíes de tu experiencia, no te fíes de nada de eso, sino que era importante sí entenderlo, pero era importante y más importante hacerlo para que tú vivieras en esta tierra y obviamente estés preparado para la eternidad. ¿Por qué comienzo con este texto? Porque hemos estado hablando acerca del amor, pero aplicado a la palabra de Dios. Y creo que en esta otra parte de la enseñanza de Dios, pues también nos va a hablar bastantes cosas. Y me gustaría que pudiéramos pues en ese mismo orden de ideas, rogarle a Dios de su bendición para poder entonar unos cánticos, alabarle con libertad y poder decirle, Señor, no queremos ser nada más conocedores de tu palabra o estudiosos de tu palabra, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, pues te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos has preparado a todos los presentes. Gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, tanto aquí los que estamos en Jalapa, tanto los que están en otras partes de Veracruz, de Colombia, de México, de Estados Unidos, donde quiera, Señor, que se abra tu palabra, Señor. Yo te ruego que no solamente se entienda, sino que el Espíritu Santo nos lleve a aplicarla, a vivirla, a hacer todos los cambios necesarios para nuestro bien y para que, como este hombre preguntó, ¿qué se debe hacer para heredar la vida eterna? Nosotros podamos con sencillez no solamente entenderlo, sino anhelarlo y querer vivirlo. Y también vivir un pedacito de cielo ahí en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Señor, ayúdanos, porque son tiempos bien complicados. Requerimos de tu amor, requerimos de tu ayuda para poder entender estas cosas. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a tomar un tiempo para alabar a Dios en esa actitud. La verdad que Dios es digno de toda alabanza, digno de toda adoración. ¿Por quién es Él? La verdad que Cristo es más que un maestro para nosotros, ¿verdad? Cristo es más que una buena persona, Cristo es más que un filósofo, Cristo es más que un gran profeta, ¿no? Porque la verdad que hay muchas personas que tienen conceptos de Cristo, pero para nosotros Cristo es Dios. Dios que cambia los corazones, que perdona pecados, Dios eterno. Imagínense que antes de Cristo, pues no había nada, ¿no? Después de Cristo tampoco. Él es el alfa y la omega. Entonces, la verdad que nos estamos acercando a Dios mismo. En el cielo puedo contemplar las obras que Dios quiso formar. Cierto, nada puedo ocultar su gran amor. En el cielo puedo contemplar las obras
que Dios quiso formar, cierto nada puedo ocultar, su gran amor. En la Biblia puedo yo leer que a Belén Jesús vino a nacer, para así obtener con gran poder su gran amor. A sus pies un día me entregué y mi alma Él salvó por fe. Ahora puedo comprender el gran amor que siempre ha tenido mi Señor. Hoy seguro por la vida, sí, de la mano de Jesús yo voy, entregado todo lo que soy, eres todo para mí. Quiero cantar el día de hoy y aquí que están los niños con nosotros, los jóvenes, los adultos, tenemos que comprender que toda la creación habla de Dios, los árboles, los animales, el cielo habla de Dios, el sol habla de Dios, todo habla de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso este canto dice que podemos ver a Dios en todo lugar. Y la Biblia también habla de Dios. Entonces, como estamos aprendiendo de la Biblia, podemos aprender de quién es Dios, de su carácter, de su persona, del amor que tiene hacia la humanidad, del amor que tiene hacia los niños, hacia los papás de los niños, hacia todos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. En el cielo puedo contemplar las obras que Dios quiso formar, cierto nada puedo ocultar, su gran amor. En la Biblia puedo yo leer que a Belén Jesús vino a nacer, para así mostrar con gran poder su gran amor. A sus pies un día me entregué y mi alma Él salvó por fe. Ahora puedo comprender el gran amor que siempre ha tenido mi Señor. Hoy seguro por la vida, sí, de la mano de Jesús yo voy, entregado todo lo que soy, eres todo para mí. A sus pies un día me entregué y mi alma Él salvó por fe. Ahora puedo comprender el gran amor que siempre ha tenido mi Señor. Hoy seguro por la vida, sí, de la mano de Jesús yo voy, entregado todo lo que soy, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Bendito sea, Señor. Eres todo para nosotros, Señor. Así es, Jesús. El cielo te alaba, la naturaleza te alaba, los niños te alaban, Señor. Los jóvenes te alaban, los adultos te alaban, tu iglesia te alaba, Señor. Todo lo que respire te alabe, Señor. Porque has cambiado nuestra vida, Señor. Amén, Señor. Si has tenido poder para todo esto, también tienes poder para cambiar nuestros corazones el día de hoy, Señor. Así es, Jesús. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe
Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Amén. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Salvo, tú me hiciste salvo, tú me hiciste salvo, salvo Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Eres nuestro Tú me fundamento. libraste del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó.
las cadenas me liberó. Gracias por tu libertad, Señor. Aleluya. Gracias que por tu palabra y tu Espíritu Santo libertas al cautivo. Gracias porque todo pecado, toda adicción, todo lo que no conviene, Señor, es destrozado delante de ti, Señor. Tú vienes a perdonar pecados y a libertar al cautivo, Señor. Aleluya. Amén, Jesús. Gracias, Señor, te podemos alabar porque tú has querido, Señor, porque tú lo has hecho en la vida de muchos de nosotros. Tú lo quieres hacer en todo, Señor, el que esté escuchando esta alabanza, este mensaje, cambiar su vida, Señor. No ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de tu palabra, Señor. Amén. Lo que es imposible para nosotros, tú lo puedes hacer, Señor. Así Hoy, es. Padre, te agradecemos. Sabemos esto, Señor. Tú lo puedes hacer. Amén. Por eso te alabamos, Señor. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, comienza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, comienza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él habita en medio de su pueblo. Se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él, comienza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él habita en medio de su pueblo. Se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él, comienza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios.
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir en este problema que tienes, le puedes sentir muy cerca de tu corazón, le puedes sentir en este mismo instante. Cristo está aquí, si tú quieres, le puedes sentir. Cristo está aquí, si tú quieres, le puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir en ese problema que tienes, le puedes sentir muy cerca de tu corazón, le puedes sentir en este mismo instante. Cristo está aquí, si tú quieres, le puedes sentir. Cristo está aquí, si tú quieres, le puedes oír. Damos gracias a Dios porque Él está aquí con nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios y antes de eso, pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él nos ayude, así como lo ha estado haciendo pues todos los días de nuestra vida y también en estas últimas semanas. Nos ha abierto más y más de su palabra para que no haya confusión, para que no haya incredulidad o una falta de entendimiento, para que no haya una condenación del diablo y pues de repente tú sientas que el camino de Dios no es para ti, que es para otros, que tú no puedes o nunca podrás. Son ideas que el maligno mete a nuestra mente, pero cuando resistimos al diablo, él huirá de nosotros y una forma de hacerlo, de acuerdo a la Escritura, es ser fuertes en la palabra de Dios. Han vencido por la palabra de Dios al maligno, refiriéndose a un cierto tipo de creyente, pero también nos ayuda a nosotros a entender que la palabra es eso, nos ayuda, es como nuestra arma para la batalla, para la pelea, no hablándolo religiosamente, sino porque la palabra dice que es la espada de Dios. Entonces, pues de alguna manera necesitamos entender más de su palabra y más en este tema que le hemos titulado, pues, el amor a la palabra de Dios, entendiéndose como el amor que le tenemos que tener a Dios y por ende a su palabra, ¿no? A sus mandamientos, a sus preceptos y
en este tema, que ya son dos, con este concluimos el día de hoy. Vamos a continuar hablando del amor, pero creo que es muy importante entender, pues, que si no le hacemos caso a las palabras de Dios, si tomamos en poco las palabras de Dios, pues obviamente no va a pasar nada en nuestra vida. Entonces, por eso muy importante, así como en un principio leía, ¿no? Este intérprete de la ley tomó en poco las palabras de Dios. ¿Pero por qué? Porque tomó en poco la palabra del que se lo decía. Si de repente un gran maestro de este intérprete le hubiese dicho algo, imagínate que en ese tiempo estuviera Aristóteles, Platón o Sócrates, tal vez le hubiese hecho un poco más de caso, ¿no? Pero no, simplemente a Jesucristo lo vio como un maestro más, lo vio como un maestro judío, lo vio como un maestro que hacía cosas buenas, pero él no lo alcanzó a ver como el Mesías, él no lo alcanzó a ver como Dios. Entonces, aunque hubo un reconocimiento, hubo justificación de su parte, hubo incredulidad de su parte, hubo un mal corazón de su parte, aunque parecía que entendía lo que decía y lo que citaba, estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso hoy creo que es importante este tema y le he rogado a Dios, y por eso no lo dimos todo junto para que sea demasiada información. Dimos la primera parte la semana pasada y bueno, hoy vamos a ver la segunda parte, pero para esto vamos a rogarle también a Dios de su bendición, de su ayuda, porque lo necesitamos. Padre, yo te doy muchas gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí. Gracias, Señor, aún por los hermanos pues que están enfermos. Señor, tú ayúdales en sus aflicciones, en su necesidad. Gracias, Señor, aún por esta mujer que pues se convirtió en tu hija en estos últimos días y murió y hoy está contigo, está mejor que con nosotros. Gracias, Señor, porque cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, puede dar mucho fruto, Señor. Padre, que a través de esta mujer se abra una gran obra allá en Tonayán, que es de donde ella murió. Y Padre, aquí aún entre nosotros, Señor, también podamos entender de tu palabra, porque tú viniste a esta tierra, pero también tuviste que morir para poder dejarnos estas verdades. Pero después resucitaste, Señor, y estás en la gloria y nos estás esperando a los que muramos antes, pero también a los que no muramos antes, también, más bien nosotros te vamos a esperar también a ti, porque vienes por segunda ocasión, vienes en breve y necesitamos estar preparados. La gran falta de este mundo es que no tiene amor, Señor, que esto no se halle entre nosotros. Guárdanos, ayúdanos, Señor, que ese sello distintivo de la iglesia de la Odisea, de la iglesia tibia de los últimos tiempos, no se halle entre nosotros, Señor. De verdad, ayúdanos, Señor. Aún tenemos que recomponer cosas, ayúdanos a reconsiderar, ayúdanos a retomar el camino, a arrepentirnos, lo que sea necesario, con tal de poder estar contigo, Señor, porque la eternidad no es una palabra nada más, no es una moda, no es un tema, es una verdad, Señor. Aún este intérprete te preguntó, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Cómo le hago? Aún el joven rico fue lo mismo que dijo, ¿cómo entro al cielo? Aún Nicodemo también era su inquietud, creo que es la inquietud de todos nosotros también. ¿Cómo podemos llegar a la gloria contigo? No solamente en esta tierra poder ser salvos, que ya es una bendición, sino perseverar y llegar hasta el final, porque la verdad muchos han comenzado y no han terminado y nos da temor, por lo menos a mí sí me da temor, Señor, y te ruego y te rogamos, ayúdanos, ayúdanos a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues entonces, estamos dando la segunda parte del amor a la palabra de Dios, entendiendo que si amamos la palabra de Dios, amamos a quien nos dio esa palabra, amamos a Dios. Quien no ama la palabra de Dios, pues está demostrando que no ama realmente, pues aquel que escribió la palabra. Ayer, la semana pasada, haciendo un pequeño resumen, decíamos algunos puntos, pues en contra que tenemos el pueblo latinoamericano, no leemos, no estudiamos, no analizamos, no reflexionamos, no tomamos en serio a veces las palabras de las personas que nos dicen. Hay un cruce de información, hay una desinformación en el internet, o sea, le hacemos más caso al YouTube, le hacemos más caso a las redes sociales, le hacemos más caso a un chisme que a la fuente de información fidedigna de una noticia o algo. Entonces, eso es gravísimo, pero si le añades que las denominaciones también te hablan todos de Dios, todos te hablan del amor de Dios, todos te hablan de la palabra, porque imagínate que alguien te hable sin la palabra, pues sería algo demasiado extraño, pero aunque no lo creas, hay mucha gente que en el nombre de Dios en este momento hace cosas terribles, terribles no solamente aquí en México o en Colombia, sino en todas partes del mundo. Y bueno,
Todo eso fue lo que hablamos la semana pasada y la verdad que vale la pena si no lo ha escuchado a alguien en el internet o aquí presente, puede estudiarlo. Ahí se encuentra en el sitio de estudios bíblicos en Colombia y los estudios bíblicos en Veracruz. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa que puede ser muy delicada y que es importante que tomamos en cuenta. Y ya lo estamos retomando desde la introducción, tú te vas a dar cuenta que ya estamos tocando el tema. Bueno, la Biblia, que es la palabra de Dios, debe usarse acertadamente. Debe usarse acertadamente y como lo leímos en un principio, no solamente debe leerse y estudiarse, sino debe de vivirse. Cuando la Biblia decimos que se debe usar acertadamente es porque en muchas ocasiones no se usa acertadamente. Entonces es como si tú utilizaras un taladro, imagínate, y nadie nunca ha ocupado un taladro y de repente pues le metes a un lugar donde es más duro, una piedra más dura, le metes una broca, ¿no? Algo que se ocupa con el taladro y no sirve porque esa broca era para madera o era para unicel o era para otra cosa, imagínate, para otro material. Entonces vas a romper la broca, no vas a hacer bien el trabajo y va a ser un desastre. El hecho de que tú tengas una herramienta o que tengas un arma en la guerra, imagínate un soldado y no la sepas utilizar, pues es igual de grave que si no la tuvieras. Entonces, la palabra de Dios es una herramienta, la herramienta que nos va a ayudar, nos va a acercar a la persona de Dios, son las palabras de Dios, pero si no la usamos acertadamente, entonces es como si no la tuviéramos. Y eso es realmente algo muy grave. Y te quiero poner un ejemplo en el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo ya nos dejaba ver que esto estaba ocurriendo en ese momento. Ahora, yo quiero explicarte algo. El pueblo judío no era un pueblo, lo digo con respeto por Latinoamérica, lo digo por respeto por Colombia, por México, pero no era un pueblo ignorante en el sentido de que ellos estudiaban bastante. Ellos eran un pueblo preparado. Ellos, a diferencia de nosotros, tenían una preparación diferente y aparte su preparación tenía que ver todo tenía que ver con la palabra de Dios. Identifica en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay diferentes tipos de leyes. Hay leyes sanitarias, por ejemplo, cuando una mujer o un hombre estaban en ciertos periodos, ¿verdad? Tenían que tener un cierto periodo de limpieza. Cuando un hombre tenía lepra o se pensaba que tenía lepra, tenía que ser llevado al sacerdote. Esas eran leyes sanitarias. Los judíos, el pueblo del Antiguo Testamento, no podía comer camarón, jaiba, ceviche, todo lo que ahora tú y yo podemos comer, puerco, no pueden comer porque eran leyes sanitarias. Bueno, no solamente eso, sino que cuando el leproso era llevado al sacerdote para identificar, pues también era parte de mezclar dos cosas. ¿A qué te suena cuando el Antiguo Testamento habla de algunas festividades, cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, fue librado en el tiempo de Esther, de la exterminación, y entonces se celebra después el Purim y algunas fiestas del Antiguo Testamento, la fiesta de los tabernáculos, las lunas nuevas, etcétera, etcétera. O sea, todo eso era una ley ceremonial. Bueno, está la ley ceremonial, está la ley sanitaria, está la ley civil. Cuando una mujer era encontrada en el acto del adulterio, ¿qué pasaba con un adúltero? Pues lo apedreaban, ¿no? Ahora no se apedrea a esas personas. Entonces, ahí había leyes civiles, leyes rituales, leyes ceremoniales, leyes sanitarias, y muchas de esas o todas esas ya no las vivimos ahora en la gracia, pero la ley moral, que son los mandamientos de Dios, esos sí son para siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué te digo esto? Para que un judío supiera todo esto y distinguir entre ley y ley y cumplir todas, no solamente la ley moral que es vigente para nosotros, para que nadie se confunda, la ley moral que son los 10 mandamientos son vigentes para nosotros, pero toda la demás, la sanitaria, la civil, toda la que está en el Antiguo Testamento, mucha de ella era sombra de lo que había de venir. Para eso estudiar bien el Nuevo Testamento y el libro de Hebreos es bastante bueno para hacernos entender esto. Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, vine a cumplirla. ¿Pero qué ley? La ley moral, no la ley sanitaria, no la ley civil, ¿no? Jesús nunca lo ves apedreando a una persona adúltera. Jesús dice que son santificados todos los alimentos, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo hay un antes y un después. Cuando muere Cristo, tú lo sabes, el velo del templo se rasga y entonces toda la sombra de los rituales y ceremonias ahora en Cristo. Cristo es nuestro Purim, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra fiesta de los tabernáculos, Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de los profetas, de los maestros. Bueno, eso es importante entenderlo, pero ¿qué crees? El judío antes de Cristo, o sea, cuando Cristo andaba,
Estaba en la carpintería aprendiendo con su padre, José, estaba aprendiendo el oficio. Todo el pueblo judío era un pueblo muy estudioso de todas estas leyes. Entonces, no había desconocimiento o ignorancia en ese sentido, y todo en la vida del judío giraba en torno a la Torá, en torno al Antiguo Testamento. Entonces, este pueblo era un pueblo muy preparado. ¿Sabes qué hacían los judíos los días de reposo por la tarde? No se iban a pasear, no se iban al cine, no. Se quedaban ahí y entonces después de su comida empezaban a estudiar la palabra y empezaban a disertar temas de la Biblia. O sea, imagínate, esta gente era muy preparada. Los niños sabían de la palabra de Dios, los jóvenes sabían de la palabra de Dios. Era gente muy culta, muy preparada. A ellos no pudiéramos decirles que, como nosotros lo hablamos la semana pasada, que era un pueblo no preparado. Al contrario, era un pueblo que se pasaba de listo y se pasaba de preparado. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento, se acercaban a Jesús para tentarle, para probarle, y hacían un juego de palabras y un juego de doctrinas con el conocimiento que ellos entendían, y trataban de buscar un error en Cristo, pero por el dominio que tenían de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué este tema el día de hoy? Si yo te dije toda la semana pasada que es de lo que carecemos, casi no estudiamos, no reflexionamos. Bueno, porque hoy en día hay como un cierto despertar en el mundo entero de ciertas personas que estudian con más profundidad la palabra, de gente que es más seria. Yo quiero pensar que entre nosotros hay gente que está estudiando. Y yo quiero pensar, porque sí lo he visto en muchas partes de la República y en otros lugares, la gente ahora estudia teología, la gente ahora quiere prepararse más, y que la gente tiene un anhelo, y eso no es malo. Yo no quiero decirte que eso es malo, pero tiene cierto riesgo, y es importante entenderlo. Ahora, como base yo te lo digo, hace 2, 3 semanas una amada hermana en otra parte de la República me mandó una cantidad grandísima de libros de teología. Yo creo que está bien, yo le agradecí, y es bueno porque hay que prepararse. Por ahí tengo otro material que me llegó muy bueno y también me voy a estar preparando, y tenemos que prepararnos los que predicamos lo mejor que podamos, porque es lo que hacemos. Queremos expresar la palabra de parte de Dios al pueblo, pero yo te digo una cosa, yo creo que yo no soy más preparado que el intérprete de la ley que se le acercó a Jesús aquel día, ¿sí me explico? Y no soy más preparado que cualquiera de estas personas que se le acercaron a Cristo, y que te voy a poner varios ejemplos, pero todos ellos, escúchalo bien, estaban alejados de la voluntad de Dios. La primer premisa, ¿entonces es malo prepararse? No, es bueno prepararse. El problema es si te preparas con un mal corazón. Porque si la Biblia debe usarse acertadamente, es que tú debes de entender, no solamente entender, debes de conocer al autor de la Escritura. Ese es el problema de mucha gente en nuestra actualidad. Gente que sí está estudiando, sí se está preparando, sí está estudiando teología, está en un curso, está en un seminario y todo eso, pero su corazón no es adecuado a Dios, no conocen a Dios. Es más, mucha gente ni salva es. Ese es el problema. El problema no es la preparación, el problema es el corazón. Y te quiero leer algunas porciones de la Escritura bien interesantes. Marcos capítulo 12 nos habla de una historia. Marcos capítulo 12, tú puedes leerlo en tu casa, todo está muy, muy tremendo la porción de la Escritura. Y en el versículo 18 dice, voy a leer el versículo 18, versículo 24, para que tú ahí lo puedas subrayar o anotar y más al rato lo estudies completo. Y vinieron a Jesús unos hombres llamados los saduceos, que dicen, ellos en su forma de entender la Escritura, dicen que no hay resurrección. Ellos creen que la gente muere y no hay resurrección como tú y yo lo entendemos. Y le preguntaron, diciendo, entonces respondiendo Jesús les dijo, preguntando, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿No erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Y este solo versículo me hizo reflexionar mucho, bastante. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que los saduceos sí sabían la palabra de Dios. Cristo sabía que los fariseos estaban bien preparados en la palabra de Dios. Cristo sabía que el pueblo judío, él como judío, sabía que desde niños se les daba a beber la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios era todo para el pueblo judío en aquel tiempo de Jesús.
La gente debatía, la gente discutía, la gente hablaba, todo giraba en torno a Dios. ¿Te das cuenta cómo es diferente su cultura a nuestra cultura? Bueno, entonces, ¿por qué Jesús les dice, ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque aunque alguien sepa de memoria un texto, o aunque alguien estudie o analice, yo quiero decirte que mucha gente estudiosa, que no es cristiana, antropólogos, geólogos, ateos, estudian la palabra de Dios y entienden y entienden y explican bastante porciones. Yo he escuchado gente que no es cristiana y entiende porciones de la palabra y te explica lo que quiere decir, porque tienen pues un análisis, tienen un intelecto que Dios les dio. Ahora, qué triste sería pues que entre nosotros pudiera haber personas que conocen la palabra, entienden la palabra, reflexionan la palabra, pero Jesús les diga, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y yo te quiero hablar un poco de los saduceos, que es el primer ejemplo del que traigo el día de hoy. El nombre de los saduceos significa justicia o rectitud. Ese es un poquito el significado de esta secta o esta subdivisión del judaísmo. Así como había fariseos, había saduceos y había otros más. Y algunos historiadores dicen, quiero citar, que de sus rivales los fariseos, pues se habla un poco más, ¿no? De los fariseos se habla un poco más. ¿Recuerdas Mateo 23, cuando Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, se sientan los fariseos? Y luego Jesús dice, así que todo lo que ellos os digan, hacedlo. Ahí también está bien interesante, ¿no? ¿Cómo Cristo diría que hagas algo de un grupo fariseo? Por algo muy sencillo, porque el fariseo sí conocía también la Biblia. Entonces Jesús no tiene ningún reparo en decir, todo lo que te diga el fariseo que hagas, hazlo. ¿Por qué? Porque sí sabían la palabra de Dios. Lo que te citaba el fariseo era lo correcto. Te citaba lo que era la misericordia, te citaba lo que era el perdón, te citaba lo que eran los mandamientos, te citaba bien todo. Pero Jesús también dijo lo mismo, pero no hagan conforme a sus obras. Porque dicen, o sea, bien que son buenos para decir, pero no hacen, o sea, no lo viven. Te lo pueden explicar, te lo pueden decir, te lo pueden enseñar, pero nunca lo van a vivir. Ese es el problema del fariseísmo. Y de aquí hemos predicado mucho en contra del fariseísmo. Pero hoy te estoy hablando de otro de sus rivales de los fariseos, que también conocían la palabra de Dios, y se llaman los saduceos. Se originan más o menos en el mismo periodo, pero van muy de la mano con el judaísmo rabínico. Y un dato interesante, Anás y Caifás, que tú has escuchado de ellos en la escritura, eran saduceos. ¿Cómo ves? Anás y Caifás eran saduceos. Entonces, está bien interesante la historia de los saduceos y tenían cargos pues bastante importantes en el tiempo de Jesús. Según el Nuevo Testamento, el enjuiciamiento y sentencia de Jesucristo y aún las primeras persecuciones cristianas tienen mucho que ver, los responsables son los saduceos. Entonces es un grupo bien interesante y ese grupo ya se había enfrentado con Cristo en este momento cuando le están tentando de la resurrección y le empiezan a tentar y a preguntar, porque en su conocimiento bíblico querían pues como que Cristo se equivocara y exhibir a Cristo públicamente. Entonces Cristo les dice, ignoras las escrituras. O sea, como diciendo, tú crees que conoces las escrituras, tú crees que conoces a Dios, pero ignoras las escrituras e ignoras el poder de Dios. Y así hay mucha gente que se puede ir preparando, que puede estudiar teología, que puede estar de verdad debatiendo y todo, etcétera, y aún entre nosotros gente que se prepare demasiado y le falta lo más importante, conocer el poder de Dios, que en otras palabras, es conocer al mismo Dios, conocer, caminar con Dios, entender a Dios, vivir con Dios. Y eso es bien importante porque sin eso, sin la experiencia de la salvación, una persona, o sin la experiencia de estar bien con Dios, a cuentas con Dios, pues la persona puede conocer muchas cosas, pero puede estar alejado de la persona que escribió o que inspiró la palabra de Dios. Flavio Josefo, un historiador que es reconocido, ha proporcionado la mayor información disponible sobre este grupo de los saduceos. Escribió que eran un grupo belicoso, o sea, les gustaba discutir, les gustaba ganar y pelear y ganar debates. Y sus seguidores de estos saduceos eran gente rica y poderosa, o sea,
eran elitistas. Y aparte los consideraban groseros hasta en sus interacciones con la sociedad. O sea, a ellos no les importaba lo que el mundo vivía, ellos vivían su mundo cerrados y fuertes y belicosos, y eso sí, conocedores de la Escritura de acuerdo a su interpretación. Pero Cristo les dijo a ellos, ignoran las Escrituras, ignoran el poder de Dios. Bueno, Dios estaba delante de ellos. El Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, estaba delante de los saduceos y estaban intentando tentarle. Ese es el problema de ser un conocedor de la Escritura, pero no un hacedor de la Escritura. Quiero leer un pasaje en el Nuevo Testamento que es 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Creo que esto nos va ayudando a entender más el tema. El apóstol Pablo ya lo entendía, él era un erudito, él era un estudioso, él era un hombre poderoso en la palabra, probablemente al nivel o un poco menor de Apolos, que también se habla que era un hombre poderoso en la palabra, un conocedor de la palabra de Dios. O sea, el apóstol Pablo, si tú eres estudioso de toda la palabra, te das cuenta cómo cita porciones del Antiguo Testamento y las explica de una manera preciosa, impresionante. ¿Cómo? Bueno, porque conocía la palabra, pero aquí va el segundo punto. Analiza algo. ¿Por qué si el apóstol Pablo conocía tanto el Antiguo Testamento como los saduceos, como los fariseos? ¿Por qué nunca un fariseo dijo una verdad o explicó una verdad del Antiguo Testamento tan preciosa como lo hizo el apóstol Pablo? ¿Por qué el libro de los Hebreos, que aunque no se sabe quién lo escribió, te das cuenta cómo cita el Antiguo Testamento y se explica muy bien todo lo que había de venir, toda la sombra y todo lo que había de venir, y te explica todo lo del arca y te explica lo del antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Por qué un fariseo, por qué un saduceo nunca pudo hacer esto? Si conocían la Escritura, por algo muy sencillo, no conocían al Dios de la Escritura. Aunque hablaban de un Dios, no conocían a Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Por eso mucha gente, yo no soy de aquellos, pero mucha gente sí dice que se habla mucho de nuevo pacto en Hebreos y también Pablo habla mucho de nuevo pacto. Entonces algunos dirán, ¿no fue Pablo quien lo escribió? Bueno, no dice la Biblia, pero es interesante que aquí habla de nuevo pacto y Hebreos también habla mucho del nuevo pacto. Y aquí te empieza a explicar Pablo, no de la letra, sino del espíritu. No de la letra, sino del espíritu. Ahora, mucha gente también tuerce lo que dice Pablo. Ah, ya no hay que estudiar la Biblia, no hay que estudiar nada porque ahora ya no es por la letra. No, 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 no. Él era estudioso, él estaba preparado, pero él te dice, no te fíes de la letra, no te fíes de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que quiere decirte Pablo? Estudia la palabra porque quieres conocer, porque tú quieres conocer al Dios de la palabra, porque tú te quieres relacionar con el Dios de la creación, al que le cantamos hace un rato, porque tú quieres saber quién es Él, porque tú quieres caminar con Él, porque tú quieres ser su amigo, porque tú quieres ser su hijo. Estudia la palabra con esa intención y entonces el Espíritu Santo va a vivificar todo lo que tú lees, todo lo que tú estudias. Tengas poco conocimiento o mucho conocimiento, tengas un doctorado, una maestría, una licenciatura o no la tengas, porque ponte a pensar esto, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quiénes eran ellos en cuanto a sus oficios? Era gente que no tenía una preparación académica como otros, eran gente del vulgo, dicen el libro de los Hechos, ¿no? O sea, los fariseos, los saduceos, todos los que estaban ahí, los que mandaron después a golpear a Juan y a Pedro, se daban cuenta que esta gente era sencilla, pero también se daban cuenta que habían andado con Cristo, porque sus palabras tenían autoridad como las de Cristo. O sea, decían, no, estos anduvieron con Cristo, claro que sí. Entonces, ¿cómo Cristo utilizó a estos pescadores? Gente sencilla. Bueno, lo poquito que entendían de la Biblia, o lo mucho después, obviamente, lo vivían, lo hacían, lo explicaban, lo reproducían en otros, morían por las palabras de Cristo, literal, murieron por la palabra de Dios muchos de ellos, por respetar sus palabras, y al final te das cuenta entonces que ni siquiera es estar tan preparado, sino que la preparación que tengas la ocupes realmente para beneficio del prójimo, en el amor a Dios y al prójimo,
Y esto no quiere decir que no te prepares, sino quiere decir que siempre va a ser una relación, vivencia, lectura, estudio y que el Espíritu Santo pueda fluir en tu vida. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Y quién te lo dice? Alguien súper preparado como el apóstol Pablo. Quiero hablar de otro pasaje que también tú conoces en la Escritura. Estamos de acuerdo que aunque no tenían todo el conocimiento como los fariseos, los saduceos, Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos habían sido creados como judíos y también tenían cierto conocimiento de la palabra. Tanto así que en Lucas capítulo 9, tú puedes hallar un pasaje muy curioso. Cristo entraba a las aldeas, predicaba y en una no lo recibieron. Y Juan y Jacobo se indignaron. Se indignaron. Y entonces, fíjate cómo a veces no lo entendemos, pero ellos sabían lo que decía el Antiguo Testamento y se acordaban que un día Elías oró y cayó fuego del cielo. Entonces a estos se les ocurre interpretar que, pues si Dios estaba con ellos, si el Mesías estaba con ellos, y era cierto, él tenía el poder y la facultad para hacer caer fuego del cielo. Es más, Cristo les había dicho, toda potestad les es dada. Y entonces Cristo les había dado cierta autoridad, Cristo les había delegado mucho a ellos también. Podían orar, podían reprender demonios, podían hacer muchas cosas en el nombre de Cristo. Entonces ellos estaban pues tan entusiasmados en la obra y de repente en un lugar, en un pueblo, les impiden la entrada a predicar y entonces se indignan y se llenan de un celo carnal, de un celo religioso, como que se entremezcla sus raíces judías y se olvidan un poquito de quién es Cristo. Y entonces le dicen, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Y entonces Jesús dice estas palabras. Volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y aquí espíritu está con E minúscula, no con E mayúscula. Cuando espíritu está con E mayúscula en la palabra, es el Espíritu Santo. Y cuando está con E minúscula, es de la mente, en tus pensamientos. O sea, ¿qué se te metió aquí a la cabeza? ¿Qué piensas? Después dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, entonces, ¿para qué creen que estoy aquí? Como Jesús también indignándose con ellos, como diciendo, entonces, ¿para qué creen que me descendí aquí al cielo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi objetivo? Salvar las almas. Ahora, ¿te das cuenta cómo una mala interpretación de la palabra de estos hombres, citando seguramente el ejemplo de Elías, puede torcer completamente la intención de algo? Yo he escuchado a mucha gente en estos años, muchísima gente, que cita la escritura y la sabe y la domina, y son gente, la verdad, que lo digo en una humildad correcta, no falsa, no una falsa humildad. Me superan por mucho en conocimiento y de repente digo, oye, tienen una forma de entender la Biblia tremenda, ¿eh? Tremenda. Pero de repente sacan este tipo de cosas, como Juan y Jacobo. O sea, aquí Jesús como que de repente dándoles una lección en amor también les explicó algo, señores, el amor, la misericordia, la compasión son razones muy importantes por las que el Hijo de Dios descendió del cielo y se quitó toda su gloria para estar entre nosotros. Y estos hombres en ocasiones se equivocaban y tenían que ser redirigidos, discípulos de Cristo. Por eso yo orando por este tema decía, Señor, de verdad ayúdanos. Podemos aprender mucho de la palabra entre nosotros, podemos darnos bibliazos entre nosotros, podemos aprender muy bien la palabra de Dios y citar la palabra y a darnos de espadazos entre la palabra, pero ayúdanos a bendecir a través de tu palabra, ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos que cada palabra de verdad pueda dar vida, pueda darle vida a una persona necesitada, pueda darle vida a un hermano, a una hermana. De verdad, qué bendición cuando nosotros aprendemos la palabra y vivimos la palabra. Y es una grande responsabilidad de los que tenemos más tiempo, obviamente. Aprender la palabra y de lo que hemos entendido, vivir la palabra. A mí me daría mucha vergüenza que el día del juicio me diría Cristo como aquel intérprete de la ley. No, tú no sabes nada. O como estos saduceos, ignoras la escritura. O como a Juan y a Jacobo,
nunca entendiste de qué espíritu eras, ¿no? Yo creo que nos gustaría saber que lo poquito o mucho que estudiamos de la palabra nos acercó más a Dios, nos hizo más como Cristo, nos hizo más cercanos, más amorosos, más compasivos, sí celosos. Cristo también era celoso. En un momento porque hay gente que no entiende quién es Cristo, ¿eh? Cuando habla contra el pecado en una enseñanza, dicen, ellos no conocen quién es Cristo, no saben del amor de Dios. Se equivocan. Cristo un día llegó y volteó las mesas porque estaban las palomitas y estaban los animales, y la casa de Dios era un mercado, o el templo, ¿no? El templo, el lugar de reunión era un mercado. Entonces Cristo tiró las mesas, parece que hizo un azote de cuerdas y hizo un escandalazo. Y los discípulos se acordaron de una parte de la escritura donde dice: el celo por tu casa, por tu templo me consume. Entonces, Cristo también era un hombre que se paraba por la verdad, que defendía a los débiles. O sea, él se indignaba cuando tenía que indignarse. Y él era suave, él era manso, él era amoroso, aún para con el enemigo, aún para con otros, en el sentido de poder perdonar, de poder ayudar, de poder llevar al arrepentimiento. Pero también fue claro en otros momentos: no te reciben en una casa, pues sacude el polvo de tus pies, vete a otra. No te reciben en un pueblo, pues no ores por ellos para que sean ejecutados y consumidos, no, pero vámonos a otro lugar. Jesús no insistió, ¿te das cuenta? Cuando termina esta porción que te estaba leyendo de Lucas 9, no dice: y Jesús entonces se quedó rogando y tocando a las puertas de ese lugar y de ese pueblo, porque para que aceptaran su mensaje, porque él estuvo rogando e insistiendo, ¿no? Jesús sabe que hay una dignidad en el evangelio y que el tiempo era corto en su ministerio, y ahora es el tiempo corto también, y se fue a otra aldea a predicar y ya, se acabó. Pues también no malinterpretemos y pensemos que, bueno, entonces mucho amor, mucha compasión, mucha misericordia, sí, pero sin justicia, pues también no es el amor correcto de Dios. Para conocer más el amor de Dios, para conocer más a Dios, tenemos que estudiar más la palabra de Dios y hacer esas diferencias, ¿verdad? Ni oramos para que caiga fuego del cielo, ni empezamos a orar maldiciendo a las personas. Y un día una persona, no sé si te conté, estaba saliendo de mi casa allá por México, cuando vivía por allá, estaba saliendo y entonces me estaba vendiendo un CD de música religiosa en domingo, y entonces me estaba promocionando sus CDs, y le dije: no, disculpe, llevo prisa, un poco de prisa. Fui amable con él, estaba mi esposa, otras personas, llevamos un poco de prisa, y aparte hoy no compro, o sea, no suelo comprar, tengo una creencia y todo, no podía explicarle todo, pero muy respetuoso. Y se enojó muchísimo el Señor, muchísimo. Y se puso rojo y levantó sus manos y dijo: yo te maldigo en el nombre de Dios, yo te maldigo. Y entonces, pues me dio tristeza, me dio entre nervios, no sé, porque aparte estaba mi esposa, ¿no? O sea, si estuviera yo, pues a lo mejor lo tomo diferente, pero estaba mi esposa, estaban unos invitados que teníamos, y le dije: pues Dios le bendiga, ¿no? Y ya nos fuimos, ¿no? Y después reflexionamos en el carro lo que haya ocurrido ahí. Pero esta persona, con una muy mala interpretación de la escritura, ¿no? O sea, ¿dónde dice la Biblia que tú puedes maldecir a alguien? ¿Dónde dice eso la escritura? ¿No dijo Jesús: orad por vuestros enemigos? ¿No dice en la carta a Judas que ni aún Miguel, el arcángel, se atrevió a proferir una palabra en contra de Satanás? Dijo: el Señor te reprenda. Entonces, cuando tú no entiendes la escritura, puedes cometer errores. Podemos cometer errores. Yo he cometido errores por no entender bien el espíritu de la escritura. Por eso es que también este tema es de ser humildes y decir: bueno, Señor, podemos decir: ay, esos hijos del trueno, Juan y Jacobo, cómo se pasaron de listos, ¿verdad? No, podemos ser como ellos en ocasiones. Nos podemos pasar de celo utilizando de historias bíblicas o de principios bíblicos. Yo escuché en alguna ocasión una persona que dijo: bueno, pues si les jalaban de las greñas para que guardaran el día de reposo, ¿no? Así dice la escritura, que Nehemías les jalaba de las greñas, así dice la palabra. Entonces yo me volteé a la persona como diciendo: ¿qué? ¿Entonces vamos a jalarle las greñas a las personas? No,
Jesús se aparecería y nos diría, cálmense, ¿de qué espíritu son? ¿A poco no crees que nos diría eso? No, espérense. El Hijo del Hombre vino a ganar a las personas. ¿Quieres enseñarle algo? Pues enséñaloselo con amor, con el ejemplo, enséñaselo con cuidado, con paciencia, ¿no? O sea, la verdad que la palabra también nos va haciendo más como Cristo. Yo creo no haberlo alcanzado, no sé si tú. Y yo cada que conozco más de la Escritura digo, Señor, yo quiero ser más como tú. Y si he fallado, a veces por error, a veces por entender mal un texto como aquí, una historia bíblica como Juan, como Jacobo, bueno, no significa que no soy cristiano, sino significa que debo tener más cuidado. Y por cierto, citando al apóstol Pedro, te leo un pasaje muy precioso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Un hombre pulido, esculpido por el amor de Dios y su palabra en acción en su vida. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿cierto? Pablo explica cosas, podemos quitar un poquito la diapositiva, por favor, difíciles de entender. Tan es así que de Pablo se malinterpretan muchísimas cosas que Pablo no quiso decir. ¿Tú sabías que el apóstol Pablo, el pueblo evangélico y los bautistas y muchísima gente calvinista malinterpreta sus palabras? Por ejemplo, mucha gente calvinista lee Romanos 3 y lee, no hay justo ni aun uno. Entonces te dice, todos estamos bajo pecado y todos vamos a morir en pecado. Oye, entonces podemos ser cristianos, sí, pero cristianos pecadores. Malinterpretaron a Romanos 3, malinterpretaron al hermano Pablo. El hermano Pablo dice, de manera sencilla, que antes de Cristo no hay justo ni aun uno. Claro, ni judío, ni gentil, ni estudioso, ni no estudioso, ni educado, ni no educado, hijo de un ministro, hijo de un hermano muy espiritual, no importa, todos, como dice Isaías, nos descarriamos y aún nos hicimos inútiles y todos nosotros nos descarriamos como ovejas y por eso necesitamos a Cristo. Sin Cristo es cierto, no hay justo ni aun uno. Eso es lo que quiere decir Pablo, pero no, muchos pastores enseñan, no, es que no se puede ser justo. Y malinterpretan las palabras de Pablo. Otra palabra muy malinterpretada del apóstol Pablo, Romanos 7. Cuando Romanos 7 dice Pablo, ¿no? Mi cuerpo quiere hacer lo bueno, pero mi mente quiere hacer lo malo. Entonces, si no soy yo, es el pecado que mora en mí. Te dicen, ya ves, no se puede dejar de pecar. Señores, Romanos 7 es la experiencia de un hombre que todavía no es salvo. Quiere hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno. Sabe cómo hacer lo bueno, pero no puede vivir porque no ha nacido de nuevo. Y el apóstol, pero el que lo escribe es el apóstol Pablo. Sí, pero el apóstol Pablo en otras ocasiones ya había utilizado también ese lenguaje en tercera persona y en primera persona y lo cambia. ¿Qué otro ejemplo hay en la escritura? Bueno, cuando Pablo dice, hace tiempo yo sé de un hombre, no sé si en cuerpo, no sé si en alma, fue al tercer cielo y está explicando una experiencia de alguien que fue al tercer cielo. ¿Quién fue? Él mismo, pero está hablando en tercera persona. Entonces en Romanos 7 no está hablando de su experiencia como cristiano, porque entonces muchos te dicen, oye, pero si el apóstol Pablo dice que es un miserable y que es un pecador y es un perdido, porque para muchos ministros calvinistas, por cierto, la mayoría, creen que el apóstol Pablo es una persona derrotada que no puede vivir sin pecar. No entienden que Romanos 7 es la vivencia antes de Cristo y Romanos 8 es la vivencia después de Cristo por su gracia, por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Te doy dos de los ejemplos más famosos, pero hay muchos. Y es cierto lo que dice Pedro. Al apóstol Pablo se le malinterpreta en muchas ocasiones. Seguimos leyendo. Segunda de Pedro 3, versículo 14 al 16. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, cuando una persona ni conoce a Cristo, no es constante en acercarse a Él y conocerle, es indocto porque no es estudioso, sino porque no le interesa realmente escuchar lo que Dios quiere decirle. Yo te pido algo de parte de Dios, de verdad, yo así lo siento. Haz a un lado lo que tú conoces de la Biblia y empieza a estudiarla desde el principio, como si Dios te quisiera hablar, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Y quita tus previos conocimientos y tus dogmas y tus doctrinas que has aprendido y te vas a relacionar con el Dios de la Escritura. Porque a veces cuando uno estudia la Escritura dice, bueno, pues sí, pero es que a mí me dijo un pastor que era así. A ver. Entonces lo ves bajo la lupa del pastor y después de la Escritura. No, es que la denominación dice que no hay justo ni a un uno. La denominación dice que todos nacemos en el pecado original. Entonces, no sé si me explico. Por eso la gente no puede, porque lo lee bajo la lupa del comentario de otra persona, bajo la lupa de un historiador, bajo la lupa de un seminario, de un curso teológico, de lo que tú quieras, y no conoces al Dios de la Escritura. Ahora, yo no digo que no sea bueno prepararse, con eso comencé diciendo. Hay muy buenos comentaristas, yo tengo buenas herramientas en la computadora, ya ahora más libros, gracias a Dios, a esta madre hermana que nos regaló libros, está muy bien. Aprende, toma lo bueno, desecha lo que no es, pero ¿qué podrá compararse con el anhelo de conocer más a Dios y que Dios quiere conocerte a ti a través de su palabra? O sea, si tú entiendes esto primero y lo bañas y lo complementas con el estudio, excelente. Pero si tú quieres a través de un estudio teológico y formal conocer a Dios, va a ser muy complicado. Por eso mucha gente indocta e inconstante tuerce la Escritura. Y hay grandes comentaristas que creen en muchas de las cosas que yo te estoy diciendo. Hace poco tuve un pequeño debate con una persona de un lugar y decía, es que grandes pastores y grandes cristianos creen que la gente es pecadora, aún siendo cristiana. Y bueno, pues está bien que ellos crean eso, pero a mí la Escritura me dice que Cristo hace todas las cosas nuevas y las cosas viejas ya pasaron. Entonces yo le voy a creer más a la Biblia, aunque un comentarista diga otra cosa. Y eso es muy importante que lo entendamos. Ahí tienes buena literatura. Yo te invito a que tú leas. Hay buenos libros ahí. Y hay gente que está leyendo ahorita, los jóvenes. Yo de verdad me gusta cuando escucho un joven que dice estoy leyendo un libro. Sí, está bien. Hay revistas, hay páginas, hay podcasts, hay enseñanzas en audio, en video, libros. Está bien. Todo eso complementa. ¿Qué es lo que tienes que sacar de un libro? Pues como el autor del libro o como la persona que te está contando su historia, cuál fue su vivencia, fue su experiencia con Dios, con la persona de Dios. Ahora esa fue su experiencia, no tiene que ser exactamente la tuya. ¿Qué crees que tuvo que hacer la persona? Pues hincarse, postrarse, arrastrarse y decir, Dios, háblame, porque tengo un problema, no, tengo una enfermedad, tengo una persecución, ¿qué hago? Y el Dios del cielo les respondió. Y el Dios del cielo también te va a responder a ti y a mí, porque ese está en su corazón. Ser nuestro amigo, caminar con nosotros. Pero lo que te quiero decir no es una réplica, o sea, no es exactamente que tú tienes que hacer eso. Solamente es entender que si ellos conocieron a Dios, tú también y yo también podemos conocer a Dios a través de su palabra. Un hombre muy sabio de Dios dijo en alguna ocasión, es una bendición alimentarse de la esencia misma de la Biblia, hasta que nuestra sangre esté impregnada de ella y su esencia fluya a través de nuestro ser. Es un poco poético, ¿no? Lo que da a entender es que la palabra de Dios te la apropies y que huelas a la palabra de Dios, que la gente reconozca que tú conoces a Dios a través de su palabra. No que das bibliazos o que tienes mucho conocimiento, no. El saduceo lo tenía, el fariseo lo tenía, Jacobo y Juan lo tenían hasta cierto punto, pero cuando tú te das cuenta que alguien está lleno del Espíritu Santo y ves a Pablo explicando un texto del Antiguo Testamento tan sencillo, o al apóstol Pedro, o al autor de Hebreos, tú dices, wow, es el Espíritu Santo en esa persona. Así debe ser entre nosotros. Hoy hay mucha enseñanza, muchas tradiciones de la denominación. Amados, nosotros podemos también crear ciertas tradiciones y ciertos dogmas. Hay que tener cuidado.
que no haya un tiempo que haya poca palabra de Dios en nuestras vidas. Y entonces digamos, me ha pasado a mí también, bueno, como dijo tal hermano, como dijo tal hermano, como dijo tal predicador, pues está bien, pero mejor es como dice Dios, ¿no? Como dice su palabra, como dice la Escritura. Y si un amado hermano lo repitió, pues qué bueno, ¿no? No te atrevas a decir nunca como digo yo, no digas eso, como dice la palabra de Dios. Que le damos su lugar a Dios, le damos su respeto. Amén. Y vamos terminando y te quiero leer algo que es una oración que yo creo que está en muchos de nosotros, mucha gente cristiana. Hay que orar que se despierte en este último tiempo un hambre por la palabra de Dios, pero no por el conocimiento meramente, sino por conocer más a Dios. Amós capítulo 8, versículo 11, dice la Escritura: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué te parece? O sea, no hambre de pan, no sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Que podamos como pueblo de Dios estudiar la palabra y conocer más a Dios, tener cada vez más cercanía con Cristo, y que hay misterios, todavía hay cosas muy más profundas del amor, de la misericordia, de la gracia, de la compasión, de la vivencia cristiana que tenemos que encontrar en la Escritura, porque es la guía que nos iba a ayudar y que nos va a ayudar a llegar hasta el final. Si nosotros encontramos más de Dios en la palabra, de verdad estamos encontrando un tesoro cada vez más grande, y encontraremos más preciosa la palabra de Dios. Quiero terminar con un texto que también me impactó mucho, Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Me llama mucho la atención. No dice, pero miraré al que está más preparado, no. Miraré al que alardea más de lo que sabe o de su conocimiento, no. Miraré al que tiene más doctorados y postdoctorados y maestrías, no. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, esa es la primera característica, porque se está acercando a Dios, se quiere relacionar con Dios, y que tiembla mi palabra. O sea, no que quiere leer lo que él quiere leer, no que quiere entender lo que él quiere entender, sino que está dispuesto a que la Biblia le hable lo que le quiere decir Dios, y que va a cambiar lo que tenga que cambiar también. No importa quién lo diga, si el que lo dice primeramente es Dios. Y eso creo que es como puede concluir nuestro tema, y reconocer, creo que eso es lo más importante, reconocer si no lo hemos estado haciendo así. Reconocer si nos hemos alejado de la persona de Dios, nos hemos alejado del estudio real de la palabra de Dios, y ya lo hacemos como una rutina, como un mero ejercicio, como un ingrediente más, como algo que nos pueden preguntar si lo hacemos o no lo hacemos. Hermanos, amados, creo que necesitamos orar para que ese tiempo del cual dicen en el libro de Amós, sea este tiempo, tener hambre y tener sed por la palabra de Dios, porque tenemos hambre y sed de Dios, porque le queremos conocer, porque separados de Dios, separados de Cristo, nada vamos a poder hacer. Yo te invito a que cierres tus ojos, que podamos reflexionar por un momento y que de verdad pensemos en los ejemplos del día de hoy. Son gente muy interesante. Aquel intérprete de la ley, aquel grupo de saduceos, aquel grupo de fariseos, Juan y Jacobo en algún momento. Gente que sabía de la palabra, sabía, estudiaba, reflexionaba, entendía, pero Jesús les dijo, ignoras las escrituras, no sabes de qué espíritu eres. ¿Por qué? Porque
no tenían esa vivencia con Dios. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo alcanzaron a conocer a Cristo y vivieron como Cristo y fueron de verdad gente que vivió y murió por respetar las palabras de Dios. No en dogmas, no defendiendo un grupo, no defendiendo una denominación, no defendiendo un hombre, un pastor, no. Por amor a Dios, por amor a su palabra. ¿Y cuántos hombres y mujeres valientes han dado su vida por la palabra de Dios? Pero no por el libro, no por la letra, sino por quien lo dijo, por la importancia de quien lo dijo. Que de verdad combatamos ardientemente por la fe. En este mundo tan pecador, este mundo tan desorganizado, en este mundo que va rumbo a la destrucción, ya lo sabemos. Que seamos hallados como pobres y humildes y que temblemos ante la palabra de Dios, que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Señor, muchas gracias. Gracias porque si va a haber un cambio entre nosotros, si vamos a conocer de tu amor, del amor que tú nos vas a hablar, será a través de conocerte más y a través de tu palabra, Señor. Lo hemos hecho mal, ayúdanos, perdónanos, cámbianos, despiértanos. No queremos fallar, no queremos errar, no queremos ser como los indoctos, inconstantes, no queremos ser sabios en nuestra propia opinión, no queremos ser celosos de acuerdo a nuestro propio celo, no queremos ser implacables, no queremos ser conocedores nada más, no queremos ser eruditos y no aplicar y no vivir. No queremos ser gente que te tiente o te pruebe, menos eso, Señor. Queremos ser tus hijos, que amamos tu palabra porque te amamos a ti, Señor. Y aquel que todavía no es tu hijo o tu hija, de verdad, Señor, que también puede entender esto. No es el conocimiento, es la vivencia. Es caminar contigo y conocerte cada vez más, porque ningún cristiano puede decir, ya te conoce completamente, cada vez te vamos conociendo más, Señor. Y cada vez nos enamoramos más de ti, cada vez más nos queremos comprometer contigo. Queremos ser como tú, Señor. A mí me falta, Señor, creo que nos falta. Queremos ser como tú, Cristo. Ayúdanos a través de tu palabra, transfórmanos. Llénanos de tu amor para amarte a ti y amar a nuestro prójimo, como a ti te place, como a ti te agrada, Señor. El sello distintivo, como leímos la semana pasada, entre nosotros sea el amor práctico. En tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo un nombre. Bendice a las personas y a las familias que estamos escuchando este mensaje. Alabado sea tu nombre. Tu nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén.